pastores y esposas, vamos a tener entonces la charla que habíamos anunciado ya hace 8 días con el hermano Julio César Clavijo, que es un hermano que ustedes conocen, quizás algunos personalmente, otros por las redes. El hermano pertenece a una de nuestras iglesias en Colombia, ahí en Manizales, y yo les comentaba pues que tuve la oportunidad de leer este librito. Librito quiero decir porque es cortico, ¿no? No es en términos de que no sea importante. Ya me lo leí 2 veces, hermano. Tengo bien rayadito y con preguntas y todo y comentarios también. Pero entonces me pareció sumamente, porque yo realmente no había leído acerca del concilio de Sárdica. Y como les comentaba a los pastores acá en la clase antes, tenemos que hablar del monarquianismo modalístico para separarlo del otro, del dinámico, y de esos que te hablar acá, concilios monarquianos, quiere decir que tenían nuestra fe. Entonces, ahí les comparto, hermanos. Hermano Julio César, por favor, comencemos, hermano. Listo, hermanos. Ahí estamos viendo bien entonces la exposición, ¿cierto? ¿Está bien la pantalla? ¿Se está viendo bien Mm, en PowerPoint? ¿Sí? yo no la estoy viendo. No, ¿Cómo? no, señor. Yo no la estoy viendo. ¿No? Ah, entonces algo pasó. Espere, volvemos a organizarlo. Espere, volvemos a organizarlo bien. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que están aquí reunidos en esta mañana. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias al hermano Adonai por invitarme. He compartido con el hermano Adonai en otros escenarios anteriormente sobre temas de discusión teológica y me alegra mucho poder estar con ustedes esta mañana compartiéndoles acerca de esta investigación acerca del Concilio de Nicea y lo que pasó en el siglo IV. Nosotros hemos recibido, eh, o sea, hay temas de los que se habla mucho, pero poco se conoce, ¿sí? Y entonces el tema del Concilio de Nicea es un tema de esos, justamente, donde todo el mundo habla del Concilio de Nicea, pero poco realmente la gente ha investigado el tema. Y resulta que en mi trabajo teológico que he venido haciendo sobre historia de la iglesia, pude encontrar unas cosas muy interesantes, muy impresionantes, que justamente nos sirven a nosotros para edificarnos. El libro que dice el hermano Donay es un libro que se llama Los Concilios Monarquianos de Nicea y Sárdica y se publicó el año pasado justamente porque se estaban cumpliendo 1700 años del Concilio de Nicea. Este fue un trabajo que se publicó, me animó a publicarlo el hermano Thomas Harrison, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, porque él me dijo, hermano Julio César, usted tiene un muy buen material, pero sé que convertirlo en libro. Y entonces, pues me animó, me ayudó inclusive a editar el material para presentarlo como libro. Y entonces tenemos una gran información y unos grandes hallazgos que vamos a compartir en esta mañana. Yo he venido haciendo unas investigaciones teológicas del siglo II al siglo IV en la historia de la iglesia y creo que estas investigaciones van a cambiar realmente lo que nosotros estamos enseñando y aprendiendo en los seminarios, en los institutos bíblicos de la Iglesia del Nombre de Jesús. Entonces, sin más momento ya vamos a mirar que sí esté siendo bien compartidas, pero en un momento, hermanos. Y vamos a entrar rápido en materia porque pues el tiempo apremia. Al final vamos a mirar a ver si alcanzamos a hacer algunas preguntas. ¿Sí se está bien, Donay? Ahora sí lo... Sí, estoy viendo la pantalla completa del PowerPoint sin que le dé presentar todavía, ¿no? Listo, le voy a presentar entonces. Ahí sí, ¿cierto? Exacto, sí, exacto. Eso, ahí sí estamos completos. Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Vamos a iniciar con esta investigación. Esta investigación está basada en las fuentes primarias, especialmente, en las fuentes con las que se construye la historia. Nosotros, lamentablemente, cuando miramos la información que se ha transmitido a través de los profesores de patrología trinitaria, católicos y protestantes, pues ellos han presentado una visión muy sesgada de la información e inclusive hemos notado que ellos han ocultado información muy valiosa. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un análisis fresco, renovado, acerca de la historia
y realmente todo está basado en las fuentes primarias sobre las que cualquier persona construiría esta historia. ¿Por qué podemos llegar a estos hallazgos? Porque hoy en día tenemos acceso a más información que antes, ¿cierto? Entonces, digamos, no es que se haya procedido con mala fe, digamos, de parte de nuestros maestros anteriores de la unicidad, sino que nosotros no habíamos tenido acceso a tanta información como la que se tiene el día. Donde el tema principal del Concilio de Nicea Padre y el Hijo poseen la misma esencia divina, ¿sí? Entonces, es un tema que tenemos que revisar muy bien porque muchas veces se ha dicho que en lo que nosotros hemos escuchado es que allí se trató por primera vez el tema de la Trinidad y que aprobada oficialmente allí y que allí empezó la Iglesia Católica Romana. Ninguna de las dos cosas es cierta, ¿sí? Nada de eso es cierto. Ni allí se trató el tema de la Trinidad, ni allí empezó la Iglesia Católica Romana, y esto es muy importante que lo tengamos presente. Los temas que se estaban respondiendo en el Concilio de Nicea eran si Jesús era verdaderamente Dios y si el Padre y el Hijo poseen la misma esencia divina. Realmente el debate giró en torno a estas preguntas. Bueno, sigamos avanzando acá. Para poder entender el tema del Concilio de Nicea, tenemos que primeramente referirnos a un hombre importante que es Arrio. Arrio vivió entre los años 250 al 336. Este hombre, Arrio, recibió su doctrina de otro hombre que se llamó Luciano de Antioquía. Y este hombre, Luciano de Antioquía, a la vez seguía las ideas de otro hombre llamado Orígenes de Alejandría. Los principales líderes de lo que después se conoció como el arrianismo, todos ellos confesaban que habían sido discípulos de Luciano. Por eso, este es un punto muy importante que hay que tener presente, y es que a la idea que se llamó arrianismo o a la doctrina que ha sido conocida como arrianismo, mucha gente está de acuerdo de que esa doctrina no debió llamarse arrianismo, sino que realmente debía haberse llamado lucianismo, o también podía haberse llamado mejor el origenismo radical, porque la idea realmente viene de Orígenes de Alejandría y fue propagada por Luciano de Antioquía. Es decir, aunque se le llama arrianismo, y es bueno insistir en esto, aunque se le llamó arrianismo, realmente el que fue el profesor de todas las personas que se llamaron arrianas fue Luciano de Antioquía. Cuando estalló la controversia arriana en el siglo IV, hubo varias personas que se destacaron en esa controversia, defendiendo la idea que se llamó arrianismo. Entre ellos estaban Eusebio de Nicomedia, que realmente Eusebio de Nicomedia fue realmente el principal defensor de lo que se conoció como el arrianismo, pero también Maris de Calcedonia, Teognis de Nicea, Asterio el Sofista y Leoncio de Antioquía, y todos ellos confesaban que el profesor de ellos había sido Luciano de Antioquía. ¿Sí? Tengan muy presente ese tema. Bueno, ya por el año 313, Arrio fue nombrado presbítero en un distrito llamado Baucalis, que quedaba en Alejandría, en Egipto. Y allí, entonces, Arrio, de acuerdo a lo que había aprendido en la escuela lucianista, comenzó a propagar que el Hijo es una criatura perfecta de Dios. Miren muy bien lo que él propagaba, que el Hijo es una criatura. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. El Hijo es una criatura perfecta de Dios y de otra hipóstasis. O sea, él decía que el Hijo es una criatura, no como las demás criaturas, sino una criatura especial, al punto de que esa criatura es divina, tiene características de Dios, pero no es el Dios todopoderoso, es otra hipóstasis. Cuando él estaba diciendo que es otra hipóstasis, estaba diciendo que es otra persona, que es otra sustancia. Él no posee la misma sustancia divina que el Padre, pero de todas maneras tiene una sustancia que también es divina,
pero no divina como la del Padre. Entonces, otro asunto que no se dice y que uno no escucha frecuentemente en los libros de patrología, pero que son unos descubrimientos que he hecho y que he colocado en mi libro Los concilios monarquianos de Nicea y Sárdica, es que los primeros que resistieron a Arrio en sus ideas de que el Hijo es una criatura perfecta fueron dos grupos monarquianos o unicitarios. Un grupo era los llamados colutianos, que tenían por líder a Coluto, un presbítero de la propia Alejandría, en Egipto. Y los otros fueron los melesianos, que eran dirigidos por un presbítero llamado Melesio de Licópolis, que también este Melesio estaba ubicado también en Egipto, pero un poco más hacia adentro. Sí, ustedes saben que Alejandría en Egipto queda hacia el lado de la costa, pero estos melesianos estaban un poco más hacia adentro, pero ellos fueron los primeros en enfrentar a Arrio cuando Arrio comenzó a enseñar esa doctrina. Es muy importante tener esto presente porque muchas veces los patrólogos trinitarios ocultan esta información, ocultan que habían grupos monarquianos o unicitarios fuertes en Egipto y que ellos fueron los primeros en resistir a Arrio. Que frecuentemente se dice que el primero que resistió a Arrio fue Alejandro de Alejandría, pero realmente los primeros fueron unos grupos monarquianos, que eran los colutianos y los melesianos. Bueno, sigamos mirando acá rápidamente. Entonces, miren ustedes que las ideas de Arrio se empezaron a enseñar a partir del año 313, pero la controversia no estalló completamente en todo su furor, sino hasta el año 323. Es decir, habían pasado 10 años, más o menos. Parece que Arrio no comenzó a promulgar sus ideas doctrinales con toda la fuerza de una vez, sino que lo empezó a hacer poco a poco, hasta que 10 años después ya el obispo Alejandro de Alejandría ya no pudo evitar la controversia. En un principio Alejandro había estado evitando la controversia porque al fin y al cabo Alejandro también tenía ya unas contaminaciones con unas ideas semitrinitarias. Entonces a él le parecía la doctrina de Arrio un poco similar a la suya. Digamos, evitó durante mucho tiempo la controversia, pero llegó un momento en que ya no la pudo evitar más porque el propio Coluto estaba desafiando el obispado de Alejandro, al punto que Alejandro se dio cuenta que si él no tomaba cartas en el asunto, podía perder el obispado porque Coluto, que era un monarquiano, como ya lo hemos dicho, se lo podía haber arrebatado. Entonces él toma ya una seriedad en la controversia, invita o llama a Arrio y lo excomulga en un sínodo local, donde también los comulga junto con 6 presbíteros y 6 diáconos que estaban apoyando a Arrio. Eso ocurrió en el año 323. Tengan muy pendientes todas esas fechas. Una vez excomulgado Arrio, entonces Arrio tuvo que irse de Alejandría y recibió, lo primero que hizo Arrio fue irse para Cesarea, en Palestina, donde recibió apoyo de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es aquel hombre que es famoso por haber escrito su historia eclesiástica, pero ese Eusebio de Cesarea tenía ideas arrianas o digamos lucianistas. Pero lo que pasa es que con el tiempo, como ya dijimos, a esas ideas lucianistas se les llamó arrianismo. Así quedó el nombre. Entonces, pues por eso es que todos hablamos de arrianismo, pero realmente las ideas vienen de Luciano, como ya lo hemos dicho. Y después de haber recibido el apoyo de Eusebio de Cesarea, recibió también el apoyo de Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia era un obispo con mucho mayor influencia y porque tenía acceso a la familia imperial, a Constantino y a toda esa gente, ¿sí? Y entonces tenía mucho más influencia y al haber recibido el apoyo de Eusebio de Nicomedia, entonces Arrio se sintió fortalecido. Mientras tanto, Alejandro de Alejandría comenzó a escribir cartas a muchos obispos también por muchos lugares y a muchas iglesias, y entonces se notó rápidamente que la iglesia se encontraba dividida.
la disputa comenzó a ser ya no una disputa local en Alejandría, que fue donde empezó, sino que comienza a ser una disputa ya internacional. Pero sobre todo, miren ustedes muy bien, esto es muy importante que lo tengan presente, sobre todo enfocada en la parte oriental del Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano, para el tiempo de Constantino, se había dividido en dos partes para mejorar la administración. El Imperio Occidental, que era de una tendencia latina, de un lenguaje latino, y la parte oriental del imperio que estaba más enfocado con la cultura griega. Esta controversia se da en el oriente, es decir, en la parte que habla griego. Y entonces comienza esa controversia y se vuelve internacional por todo esa parte oriental del imperio romano, donde unos se ponen a favor de la escuela lucianista o del arrianismo y los otros se ponen a favor de Alejandro de Alejandría. Entonces el pueblo se divide y comienza a haber una división tan grande que esa controversia ya no se puede ocultar. Resulta que Constantino en el año 313 había expedido el edicto de Milán, o el edicto que también se ha conocido como el edicto de tolerancia, donde él decía que él iba a respetar todas las formas de culto, pero también él había hablado de que él se había convertido en un cristiano y él estaba siendo tolerante con el cristianismo. Realmente acerca de la conversión de Constantino, pues hay una cantidad de opiniones, pero la opinión que prima es que Constantino realmente no se convirtió en un cristiano sincero, sino que él estaba utilizando el cristianismo como un brazo político de su imperio. Él veía el cristianismo con intenciones políticas, quería unir a través del cristianismo al imperio. Y él veía que el paganismo estaba disminuyendo por el avance del cristianismo, y entonces él lo que hizo fue manifestar que él era cristiano, pero hay muchas dudas acerca de su real conversión. El hecho es que cuando Constantino se dio cuenta que la iglesia estaba teniendo esos problemas doctrinales tan grandes, entonces él se dio cuenta que se estaba estropeando su intención de utilizar el cristianismo como ese aliado político que él necesitaba. Porque él dice, bueno, si los mismos cristianos están divididos y si esa división es tan poderosa, entonces a esto hay que ponerle un remedio, porque pues estamos viendo que hay en ellos unos conflictos doctrinales muy grandes. Entonces, al haber detectado eso, Constantino encarga a su asesor en asuntos religiosos, que es Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba es un obispo de Hispania, ya en este tiempo ya era un hombre maduro, un obispo de Hispania, o lo que es actualmente España, la provincia de Hispania del Imperio Romano, que actualmente es España, y entonces le encarga a Ocio que él vaya a ayudarle a encontrar una solución al problema que se presenta entre Alejandro, el obispo Alejandro, y el presbítero Arrio. Entonces, hay que tener presente que este señor Ocio de Córdoba es un unicitario, un monarquiano. Toda la información que nosotros podemos encontrar de él es que él es claramente un unicitario. eh, Ocio de Córdoba fue el asesor de Constantino en los asuntos religiosos a partir del año 312. Inclusive muchas personas, muchos estudiosos están de acuerdo de que Ocio de Córdoba fue realmente el redactor del edicto de Milán, del edicto de tolerancia. O sea que ese también es un punto muy importante a tener en cuenta, y es que el edicto de tolerancia, el edicto de Milán, fue redactado por un monarquiano, por un unicitario. Esos son asuntos que suelen ocultar los trinitarios en sus historias, porque ellos quieren mostrar como que la Trinidad era la doctrina hegemónica y entonces no son claros al hablar de estos asuntos. Entonces Constantino encarga a Ocio y le dice, vaya Ocio, haga el favor de ayudarme, porque como usted es el que sabe de teología y yo no, entonces lleve estas cartas a Alejandría
y trate de ponerle orden a este asunto. El hecho es que cuando cuando Ocio llegó a Alejandría y se entrevistó con Alejandro, él se dio cuenta que el asunto era muy delicado, porque el asunto de el arrianismo era un asunto que estaba negando la deidad de Jesús de una manera frontal, algo que Ocio no permitiría porque Ocio era claramente, como ya lo hemos dicho, un unicitario convencido y entonces él no iba a aceptar esa doctrina arriana. Tampoco es que estuviera muy de acuerdo con Alejandro, porque Alejandro tenía unas ideas semitrinitarias con Alejandro de Alejandría, pero tenían más afinidad. Entonces Ocio lo que le dijo a Alejandro le dijo que tenían que hacer un gran concilio donde iban a invitar a todos los, a la mayor cantidad de obispos posibles. Especialmente esa convocatoria se hizo hacia personas del oriente del imperio, porque era en el oriente del imperio donde se estaba presentando esa crisis, y entonces convinieron de que se iba a realizar un gran concilio, pero a partir de ese momento Alejandro de Alejandría comenzó a dejar su semitrinitarismo para comenzar a identificarse más con los monarquianos, con los unicitarios. Alejandro se dio cuenta que él se tenía que aliar con el grupo poderoso de gente monarquiana, gente que creía en la unicidad de Dios, para poder vencer a un enemigo común que era el arrianismo. Y se dieron cuenta que la controversia no era sencilla, que la batalla, que la pelea que tenían que dar era difícil, y por eso entonces vemos a Alejandro asociándose con los monarquianos para poder vencer al arrianismo en esa controversia que se presentó durante el siglo IV. Entonces, en marzo del año 325, aproximadamente un año y medio después de que estalló la controversia en Alejandría, entre Arrio y Alejandro, se reunieron en Antioquía un grupo de obispos. Antioquía era la sede de un obispo monarquiano muy famoso llamado Eustacio de Antioquía. Entonces, miren ustedes que es muy importante aquí que entonces se hubiera tomado a Antioquía como una sede preliminar del Gran Concilio. Antioquía fue un concilio previo al concilio de Nicea, de un mes y medio antes, donde allí se reunieron varias personas para llamar a cuentas a unas personas que estaban propagando el arrianismo, entre ellos Eusebio de Cesarea, Teodoto de la Odisea y Narciso de Neronias, los cuales fueron acusados de sostener la doctrina de Arrio. Entonces, miren ustedes que se escogió convenientemente la sede de una persona que era estrictamente unicitaria, radicalmente unicitaria, celosa con la unicidad de Dios. Este concilio fue dirigido por Ocio de Córdoba, porque Ocio de Córdoba era el hombre de confianza de Constantino en todo lo que correspondía a la asesoría en los asuntos religiosos. Y en este concilio se había propuesto que el gran concilio que se iba a realizar se realizara en Ancira, en Galacia. Pero resulta que Ancira, Galacia, era también la sede de otro gran obispo monarquiano llamado Marcelo de Ancira. Sin embargo, durante las sesiones se llegó una carta de Constantino que avisaba que ya no se iba a realizar el concilio en Ancira, sino que se iba a realizar en Nicea. Se dice que en Nicea porque había mejor clima, que porque había mejor acceso en cuanto a las rutas que podían conducir a las personas desde todas las partes del imperio hacia esa ciudad, y porque también Nicea quedaba mucho más cerca de la casa del emperador Constantino, que también él quería asistir de cuando en cuando a las sesiones. Entonces miren ustedes muy bien aquí que había una gran fuerza unicitaria convocando al concilio de Nicea. Este concilio previo en Antioquía muestra esa fortaleza monarquiana unicitaria que estaba decidida a derrotar el arrianismo. Volvamos a repetirlo aquí rápidamente. Se hizo
este concilio previo en Antioquía, que era la sede de Eustacio, un obispo monarquiano que va a ser muy importante en las controversias del siglo IV, alguien radicalmente defensor de la unicidad de Dios, y presidido por Ocio de Córdoba, que también era un gran monarquiano, y se había propuesto que el gran concilio fuera hecho en la sede de Ancira, que era la sede de Marcelo. Marcelo, que era otro grande monarquiano. Bueno, entonces ya dijimos que se cambió para Nicea, y entonces a partir del concilio de Antioquía se comenzaron a hacer las cartas de invitación para todo el mundo, y el concilio de Nicea empezó el 20 de mayo del 325. Mire que se mandaron cartas rápidamente, porque el otro concilio había sido hecho en marzo del 325, y ya para mayo, el 20 de mayo, estaba empezando el gran concilio. O sea que las cartas se mandaron rapidísimo, se distribuyeron por todas las partes del imperio. Fue muy rápida la convocatoria, no fue una convocatoria de mucho tiempo, porque el asunto era un asunto que era para resolver ya, y Constantino estaba muy interesado en que se resolviera. A Constantino realmente no le interesaba cuál era el resultado. A él le hubiera dado lo mismo que fuera el arrianismo el que triunfara, o que fuera el monarquianismo, o que fuera cualquier otra posición. Él lo que necesitaba es que hubiera un consenso, porque a él lo que le importaba era poder utilizar el cristianismo como un brazo político dentro de su imperio. Incluso se dice que Constantino tampoco entendía muy bien sobre los asuntos doctrinales, o sea que a él le daba lo mismo cualquier cosa. Pero Ocio de Córdoba, que era el gran asesor de Constantino, a él sí le interesaba que el arrianismo no triunfara. Entonces, para el 20 de mayo del 325 empezó el concilio. Se dice que en el concilio asistieron alrededor de 300, se habla de 318, es una cifra discutible porque no se dijo exactamente cuánto era el número, pero podemos decir que eran alrededor de unos 300 obispos, y cada obispo tenía una comisión que lo acompañaba con unos 2 o 3 asesores. Por lo tanto, entonces podemos estar hablando de que al concilio asistieron alrededor de 1.200 personas, donde hubo alrededor de 300 obispos, y en el concilio los únicos que podían hablar eran los obispos. Téngase muy presente eso. Aunque ellos tenían un grupo de asesores, cada obispo tenía un grupo de asesores, unos 2 o 3 por obispo, los únicos que podían hablar en las sesiones eran los obispos. Entonces solamente unos 300 fueron los que hablaron durante las sesiones. Arrio, como no era un obispo, sino un presbítero, no podía hablar. Entonces la idea arriana no fue defendida por Arrio, sino que fue defendida principalmente por Eusebio de Nicomedia. Recordemos la escuela lucianista, eran varias personas que defendían la escuela lucianista, pero realmente el principal defensor de la escuela lucianista, o de lo que se llegó a llamar arrianismo, fue Eusebio de Nicomedia. Ese fue el principal orador a favor del arrianismo. Y el principal orador en contra del arrianismo dentro del concilio de Nicea fue un monarquiano, un unicitario, que fue Marcelo de Ancira. Marcelo de Ancira es una figura que ha sido muy subvalorada y escondida por los patrólogos de teología trinitaria, católica y protestante, porque Marcelo de Ancira es ese tipo de figuras que son incómodas, ¿cierto? Si se presenta a Marcelo de Ancira como el gran orador del concilio de Nicea, lo cual fue cierto, eso sería un gran problema para la Trinidad, porque demostraría que la Trinidad realmente no era la doctrina dominante. Por eso es que los trinitarios han escondido esa información. Algunas personas también han difundido un mito que dice que el gran defensor de la doctrina en el concilio de Nicea fue Atanasio de Alejandría. Pero resulta que Atanasio de Alejandría no podía ser ningún gran defensor de la doctrina, porque Atanasio de Alejandría para ese tiempo era apenas un muchacho que tenía alrededor de unos 20 años, un poco más de 20 años, y él no era obispo. Por lo tanto, al no ser obispo no podía hablar, no podía participar de los debates. Esa es una información fraudulenta que se ha venido dando, porque como Atanasio al final de sus días se identificó como trinitario, entonces lo han querido presentar como el gran defensor de la doctrina
en el Concilio de Nicea, pero él no podía participar de los debates. Atanasio asistió como un asesor del obispo Alejandro de Alejandría, o sea que el que realmente participó en los debates fue Alejandro, pero Atanasio no tenía ninguna posibilidad de hablar en ese concilio. Otra cosa también muy importante que hay que tener presente es que ese concilio fue presidido por Ocio de Córdoba y Eustacio de Antioquía. Tengan muy presente estos nombres, porque Ocio de Córdoba era un unicitario, un monarquiano, y Eustacio de Antioquía también lo era. ¿Qué es lo que queremos mostrar entonces con esto? Que todo el concilio fue controlado por los monarquianos, que si bien es cierto que habían personas y obispos que tenían otro tipo de tendencias, especialmente, por ejemplo, también habían algunos obispos que ya tenían unas ideas semitrinitarias. De todas maneras, el concilio fue controlado por gente que creía en la unicidad de Dios. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que ir rescatando de nuestra historia, porque nosotros tenemos que apropiarnos de toda esta historia que realmente nos han querido robar. Miren ustedes todo lo que nosotros estamos observando acá y cómo nosotros entonces vemos que la iglesia realmente en su origen era una iglesia monarquiana y la gran fuerza de la iglesia era monarquiana, tanto en el occidente del imperio como en el oriente del imperio, porque del occidente del imperio tenemos la representación de Ocio de Córdoba, como ustedes lo ven ahí, la representación de Ocio de Córdoba, pero también del oriente del imperio teníamos la representación de Eustacio de Antioquía y de Marcelo de Ancira. Muy bien, entonces durante las sesiones nos damos cuenta nosotros, a ver, aquí hay algo que quisiera mostrarles que me salté acá, un momento. Mire, el concilio comenzó el 20 de mayo y el credo se aprobó el 20 de junio. Es decir, un mes después ya estaba el credo aprobado, pero el concilio no terminó de una vez, sino que duró hasta agosto. Es decir, el concilio duró 3 meses. Después de que se aprobó el credo del concilio de Nicea, ellos duraron 2 meses más deliberando sobre otros asuntos, especialmente sobre asuntos de cuándo era la celebración de la Pascua y otros temas de eclesiásticos que le interesaban también a Constantino. Bueno, muy bien. Entonces, cuando se promulgó el credo de Nicea, el credo del concilio de Nicea, resulta que ese credo habla de un solo Dios Padre Creador y de Jesucristo como el Salvador. Ellos también dicen que creen en el Espíritu Santo, pero eso, cuando ustedes lo miran, son declaraciones claramente monarquianas, unicitarias. Es decir, el credo de Nicea, cuando lo estudiamos con detalle, y ahí también en mi libro Los concilios monarquianos de Nicea y Sárdica, yo le hago un análisis al credo de Nicea, podemos comprobar que el credo de Nicea fue un credo completamente unicitario. Y un asunto que llama más la atención todavía es que el credo también tiene un anatema. O sea, el credo tiene una parte afirmativa, donde dice creemos tal cosa, y ellos dicen qué es lo que creen, pero también hay una parte de maldiciones o anatemas, donde dice la iglesia declara malditos o anatemas a los que dicen tal cosa. Y resulta que se condena a los que afirman que el Hijo es una criatura. Esa primera condena es claramente una condena al arrianismo. Decir que Jesús es una criatura y nada más era algo que la iglesia cristiana no creía. Era algo que la iglesia cristiana en su mayoría rechazaba. Y por eso ellos necesitaban que eso quedara claro, y se dice que ellos condenan a cualquiera que diga que el Hijo es creado. ¿Sí? Bueno, pero también hay un punto importante en ese anatema, y es que se dice que cualquiera que diga que el Hijo es de otra hipóstasis o de otra sustancia también es anatema. Y con esto ustedes se dan cuenta que se estaba condenando a toda forma de Trinidad. La Trinidad realmente para ese tiempo todavía no estaba la Trinidad estándar o Trinidad ortodoxa. Eso no existía todavía. Habían varias variantes de la Trinidad, pero con este credo de Nicea se estaba condenando a todas las variantes trinitarias, porque se estaba diciendo que cualquiera que dijera que el Hijo es de otra hipóstasis, es decir, cualquiera que diga que el Hijo es otra persona distinta al Padre, sea anatema. Cualquiera que diga que el Hijo tiene otra sustancia divina distinta a la del Padre es anatema. Esto realmente es un punto que llama muchísimo la atención,
porque está demostrando la fortaleza, cada vez está demostrando más la fortaleza unicitaria que había en ese concilio y cómo se estaba realmente condenando a la Trinidad, aunque no se dice directamente Trinidad, pero se estaba condenando a la Trinidad en sus diversas formas. Entonces miren ustedes que lo que quiero decirles con esto es que contrario a lo que hemos oído del Concilio de Nicea como algo que aprobó la Trinidad, realmente lo que estamos viendo nosotros es que el Concilio de Nicea lo que hizo fue condenar a la Trinidad, porque la Trinidad es la que dice que el Hijo es de otra hipóstasis, es otra persona diferente al Padre, y entonces eso se estaba condenando en el Concilio de Nicea. Muy bien, sigamos aquí avanzando rápidamente, porque hay mucha información que dar, pero tenemos que contarla así muy rápido. Bueno, resulta que después del Concilio de Nicea del 325, empezaron a ocurrir unos asuntos importantes. Los arrianos que habían sido derrotados en el Concilio de Nicea, algo que no les dije acá es que en el Concilio de Nicea se utilizó la palabra homousios, que quiere decir que el Hijo es de la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre, no de otra naturaleza. Eso no le gustaba a los arrianos y tampoco le gustaba a los semitrinitarios que habían en ese lugar. Esa palabra era una palabra que claramente identificaba a los unicitarios de esa época, a los monarquianos. Pero por el año 326, Ocio de Córdoba, pensando que todo estaba solucionado, que ya todo se había arreglado con el Gran Concilio de Nicea, renunció a su cargo de asesor de Constantino. Y este fue un error estratégico, porque él pensó que el asunto ya estaba solucionado, pero cuando él renunció a ese cargo de asesor de Constantino y se volvió para su sede en Córdoba, en Hispania, dejó esa vacante, dejó ese cargo de asesor de asuntos religiosos del emperador, y entonces rápidamente un arriano llamado Eusebio de Cesarea, del cual ya hemos hablado, movió fichas políticas, porque él tenía acceso a gente muy cercana a la familia del emperador, especialmente de la hermana del emperador llamada Marcia, y entonces él, a través de ella, logró obtener el cargo de asesor de los asuntos religiosos, pero inmediatamente se volvió el asesor de los asuntos religiosos del emperador, comenzó a virar todo, a hacer una fuerza para que todo comenzara a inclinarse nuevamente hacia el arrianismo. Entonces, Eusebio de Cesarea ocupó el cargo en el año 326 y fíjese que para el año 327 convocó a un sínodo donde restableció a todas las personas que habían sido excomulgadas en el concilio de Nicea por creer en el arrianismo, entre ellos a Arrio. Entonces comenzó a inclinar todo hacia el arrianismo nuevamente. Alejandro de Alejandría, que fue aquel que había enfrentado a Arrio en su primer momento, falleció por el año 328 y entonces lo reemplazó Atanasio de Alejandría y los arrianos comenzaron a fortalecerse y Constantino se puso del lado de ellos. Constantino dijo, bueno, pues si los monarquianos no solucionaron el problema y a mí lo que me interesa es que haya una unidad entre el cristianismo, porque yo necesito que el cristianismo sea un brazo político, y si el monarquianismo no está pudiendo ejercer esa unidad, entonces vamos a intentar por el otro lado, por el arrianismo, a ver qué pasa. Claro, como también Eusebio de Cesarea era el asesor en asuntos religiosos del emperador, pues ya estaba influyendo sobre él. Ocio de Córdoba no se encontraba. Entonces Constantino se empieza a inclinar hacia el arrianismo. Rápidamente, como ustedes se dan cuenta, por el 328, unos 3 años después del concilio de Nicea, ya Constantino estaba girando hacia el arrianismo. Los arrianos se fortalecieron, Constantino se puso del lado de ellos. Y en el año 330, es decir, unos 5 años después del concilio de Nicea, todos los arrianos enfrentaron o, digamos, dirigieron su ataque hacia Eustacio de Antioquía. Eustacio de Antioquía había sido uno de los presidentes del concilio de Nicea, recuerden. Entonces los arrianos dirigieron su ataque hacia él, especialmente porque Ocio estaba muy lejos.
estaba en España, al occidente del imperio, pero Eustacio sí lo tenían ahí cerca, en Antioquía. Entonces dirigieron sus ataques hacia él y a través de unas acusaciones donde lo acusaron de adulterio y de falsa doctrina, ellos entonces lograron que Eustacio fuera depuesto, perdiera su dignidad de obispo. Un ataque movido por la parte doctrinal, pero también con con mucha relevancia política. Estaban asociados políticamente con gente poderosa que quería que el arrianismo triunfara. En el año 335, Atanasio fue exiliado, porque recuerden que ya no estaba Alejandro, sino Atanasio, que había reemplazado a Alejandro, y este Atanasio no era todavía trinitario. Atanasio, siguiendo los pasos de Alejandro, Atanasio era alguien que se identificaba con la unicidad, con el monarquianismo. Esto es otro asunto que ocultan también los, digamos, estudiosos en patrística trinitarios, y es que Atanasio realmente fue, en sus primeros años, un monarquiano, no un trinitario. Atanasio fue exiliado, y en el año 336 Marcelo de Ancira también fue exiliado. ¿Por qué? Porque los arrianos tenían el apoyo del emperador. Sin embargo, aunque ellos fueron exiliados, Atanasio y Marcelo, por el año 340 ellos viajaron a Roma y se reunieron con Julio, el obispo de Roma, quien los recibió muy bien, y el obispo de Roma dice que él cree exactamente en lo que creen Marcelo y Atanasio. Es decir, que el obispo romano confiesa que él también creía en la unicidad de Dios, como creían Marcelo y como creían Atanasio. Muy bien. Por el año 343, entonces, ocurre otro concilio muy importante que es llamado el Concilio de Sárdica. No se les va a olvidar porque este concilio ratifica o amplía lo que los obispos habían definido originalmente en el Concilio de Nicea. Este Concilio de Sárdica es un concilio muy interesante porque es un concilio que precisa lo que ellos quisieron decir en Nicea. Este concilio fue dirigido por Ocio de Córdoba, quien vino desde el occidente del imperio, y en este concilio asistieron Marcelo de Ancira y Atanasio de Alejandría. Recuerden que Eustacio ya había sido depuesto y Eustacio ya no estaba en ese escenario, al parecer ya había muerto. Sin embargo, en ese concilio, que fue convocado por los obispos monarquianos en el año 343 y que fue precedido por Ocio, ellos dijeron lo siguiente, miren que esto son declaraciones claramente monarquianas. Dice, no fue el Espíritu Santo quien sufrió. Miren lo que están diciendo. Dice, no fue el Espíritu Santo quien sufrió, sino la humanidad con la que se revistió. Eso es una declaración claramente unicitaria, porque están diciendo que no fue Dios en su condición de Espíritu Santo que sufrió en la condición de Espíritu Santo, sino en la condición de hombre con la que se revistió. ¿Sí? Y también dicen que hay una sola hipóstasis, es decir, una sola individualidad, sustancia o persona divina, y cualquiera que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu son hipóstasis diversas y distintas, son herejes. Miren que ellos ahí están, ahí sí, en el Concilio de Sárdica, estos obispos monarquianos están condenando claramente a la Trinidad. O sea, lo están haciendo de una manera clara. Esto también es algo que no se cuenta en los libros de patrología, ¿cierto? De trinitarios y católicos. Porque aquí se está diciendo claramente, ellos dijeron, cualquiera que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis diversas, es decir, son personas diversas, son herejes, lo dijeron así. Y asocian esa creencia en la Trinidad con los arrianos. Entonces es muy importante aclarar aquí que lo que sí se quería realmente en el Concilio de Nicea, aunque no se dijo de una manera directa, era básicamente condenar a la Trinidad. Mire que los monarquianos condenaron a la Trinidad en el Concilio de Nicea realmente en el 325, pero lo ratifican en el año 343. ¿Qué pasó cuando se convocó al Concilio de Sárdica? Que los arrianos no quisieron asistir al Concilio de Sárdica y ellos hicieron un concilio paralelo en una ciudad cercana llamada Filipópolis, donde ellos igualmente excomulgaron a todos los obispos monarquianos. O sea que realmente lo que pasó en el siglo IV fue una lucha feroz
entre el monarquianismo y el arrianismo, pero el arrianismo era una forma de Trinidad y eso también se ha ocultado. Vamos avanzando rápidamente porque el tiempo está avanzando y necesitamos dar toda esta información de manera rápida. Bueno, ustedes se dan cuenta que es mucha información y que se tiene que profundizar luego con más detalle, pero aquí lo importante es dar los puntos importantes para que ustedes puedan entender. Bueno, por el año 357, aquí nosotros vemos que habían divisiones entre la iglesia, la controversia fue una controversia difícil, habían varios emperadores, unos se ponían del lado del monarquianismo, otros del lado del arrianismo, que era una especie de trinidad, y por el año 357, el emperador Constancio se puso a favor de los arrianos y ayudó a los arrianos a que convocaran a un concilio que se llamó el Concilio de Sirmio. En ese Concilio de Sirmio se excomulgó a Ocio de Córdoba y se le obligó a que firmara una confesión que era arriana, ¿sí? Dice que a él le habían dado golpes, lo habían tratado muy mal, casi lo matan, ya era un anciano, y el hecho fue que Ocio firmó una confesión arriana. Todo el tiempo él había sido monarquiano, se había mantenido en el monarquianismo, pero él, por alguna razón que puede ser por las torturas a las que fue expuesto, él firmó una confesión de fe arriana, pero Atanasio de Alejandría nos dice que al final de su vida, Ocio dice que él se arrepintió de haber firmado esa confesión y que él condenaba al arrianismo. También por esos mismos tiempos, Marcelo de Ancira y Atanasio, por el mismo Constancio, por el mismo emperador Constancio, fueron enviados nuevamente a un exilio. Y en ese exilio, Marcelo nunca más pudo volver a recuperar su sede en Ancira. O sea, él salió del escenario también del obispado. Sin embargo, Atanasio protegió su vida dirigiéndose hacia el interior de Egipto y permaneció por allá con unos monjes, pero al permanecer con esos monjes, Atanasio comenzó a girar hacia ideas trinitarias. El que había estado bajo el amparo de los monarquianos comenzó a girar hacia ideas trinitarias. También en ese concilio de Sirmio, donde Ocio fue maltratado y obligado a firmar esa procesión de fe arriana, se notó algo interesante y es que los arrianos no eran un solo cuerpo compacto, sino que los arrianos estaban divididos. Eso fue lo que se pudo notar, porque entre los arrianos se dieron cuenta que en ese concilio se dijo que ellos no podían utilizar la palabra homoiousios, que el hijo es de una sustancia similar al padre. Todos se oponían al uso de homousios, que el hijo es de la misma sustancia que el padre, pero algunos estaban de acuerdo en que se podría decir homoiousios, que el hijo es de una sustancia similar al padre. Pero muchos arrianos dijeron que no se podía decir eso, que el hijo era de una sustancia completamente diferente. Y eso marcó inmediatamente una división entre los arrianos. Los arrianos que habían estado juntos todo el tiempo, en ese momento comenzaron a dividirse. Y ocurrió una lucha grande entre los arrianos. Los que decían que era de una sustancia similar eran las personas que creían que el hijo tenía una cierta divinidad y que no era una criatura. Entonces, eso marcó una división entre ellos. Y resulta que por el año 361, Atanasio pudo volver de su exilio en el interior de Egipto y en el año 362, Atanasio convocó a un sínodo, a un concilio en Alejandría, donde se reunió con los semiarrianos. Los que decían que el hijo era una sustancia similar al padre fueron llamados semiarrianos, y miren ustedes que esto es muy importante también que se tenga presente, porque esos semiarrianos fueron los que dieron origen a lo que después se llegó a llamar como la Trinidad ortodoxa o Trinidad estándar. Es decir, la Trinidad viene de semiarrianos. Es muy importante que se tenga eso muy en cuenta, porque eso tampoco se dice. La Trinidad viene de gente que creía en el semiarrianismo. Eran unos trinitarios que creían que el hijo tenía era de una sustancia similar a la del padre, ¿sí? Entonces, Atanasio, que ya venía con unas ideas trinitarias, hizo alianzas con ellos y también hizo alianzas con 3 obispos capadocios, llamados Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo, quienes comenzaron a desarrollar la llamada Trinidad estándar u ortodoxa, que dice que las 3 personas son coeternas, coiguales y cosustanciales.
Esa idea de tres personas coeternas, coiguales y cosustanciales no se creía anteriormente. Los trinitarios que habían antes no creían en eso. Las primeras personas que desarrollaron esa doctrina fueron estos hombres, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo, conocidos como los tres capadocios. Muy bien. Ya por el año 380, otro emperador llamado Teodosio el Grande le gustaron las ideas trinitarias de los tres capadocios y por primera vez la Trinidad en el edicto de Tesalónica, ¿sí?, se presentó como la doctrina oficial de la iglesia. Pero ¿cuál Trinidad? Porque habían diferentes variantes de la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? Pues la Trinidad de los capadocios. Se presentó como la doctrina oficial de la iglesia, que se llamó la Iglesia Católica Romana. Es decir, antes del 380 nunca la Trinidad había sido catalogada como la doctrina oficial de ninguna iglesia. Fue a partir de un edicto de un emperador. Tengan muy presente eso, porque no fue de otra manera, sino a través del edicto de un emperador, quien dijo que quien no creyera en la iglesia que él estaba fundando en ese momento, a la que llamó Iglesia Católica Romana, era enemigo del Estado. Es decir, él lo que hizo fue asociar a una iglesia con el Estado de una manera directa. Eso no había pasado antes. Si bien Constantino había intentado que la iglesia fuera parte del Estado, no estaba tan asociada como lo hizo en este momento Teodosio. Y un asunto que llama la atención es que Teodosio dice que esa Iglesia Católica Romana cree en la Trinidad, que cualquiera que no crea lo que la Iglesia Católica Romana cree será considerado un enemigo del Estado, será perseguido con todo el peso del imperio, los lugares de reunión de estas personas serán confiscados y los lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Inclusive dice que las personas que no creyeran en esa Trinidad serían considerados locos, dementes, a los cuales se perseguiría con todo el poder y la espada de Roma. Entonces, así es que por primera vez la Trinidad es considerada oficial en el 380, después de un largo proceso de controversias doctrinales y teológicas que fueron desgastando la hegemonía monarquiana que había existido siempre en la iglesia, la hegemonía unicitaria que había existido siempre en la iglesia, y fue a través de un edicto imperial donde la Trinidad se impuso y a través de la amenaza y de la violencia. En el año 381 se hizo un concilio en Constantinopla donde se le dio un respaldo eclesial a lo que ya se había dicho en el edicto de Tesalónica. Miren ustedes también que eso del edicto de Tesalónica es algo que llama mucho la atención, porque generalmente lo suele esconder el catolicismo romano y lo suele esconder los protestantes trinitarios. No suelen hablar de eso en sus libros de patrística, pero realmente eso fue lo que ocurrió. Es algo vergonzoso de que la Trinidad hubiera triunfado por primera vez y declarada oficial por primera vez a través de una amenaza violenta, de que el que no la creyera iba a ser perseguido por el Estado. Entonces, aquí terminamos nosotros de exponer este asunto. Aquí terminamos nosotros de exponer este asunto y vamos a dejar entonces que si hay algunas preguntas rápidas, unas 2 o 3 preguntas, podamos responderlas. Como ustedes se dan cuenta, es muchísima información, una información nueva, fresca, es una revisión histórica. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es una revisión histórica, es contar los hechos de una manera completamente distinta a como nosotros los hemos escuchado, de una manera fresca y muy distinta a lo que nosotros hemos oído, pero que realmente está respaldado. Ahí en mi libro, Los Concilios Monarquianos de Nicea y Sardes, que hay mucha bibliografía. Ahí lo está mostrando el hermano Adonai. Ahí hay mucha bibliografía donde ustedes van a poder corroborar todo lo que se está diciendo. Y yo creo que nosotros debemos apropiarnos de una historia que el enemigo nos ha querido robar, pero que nosotros tenemos que recuperar. Antes de contestar sus preguntas, quisiera decirles que estoy trabajando en una investigación histórica más completa de la historia monarquiana entre los siglos II al IV, y recientemente voy a publicar, ya está en revisión, ya en estos días la publicamos, todo lo concerniente al siglo III, un libro nuevo que se va a llamar La crisis prototrinitaria
en el siglo III, donde vamos a mostrar que la iglesia predominante era la iglesia unicitaria. Entonces los invito a adquirir esa obra, que ya próximamente va a estar siendo publicada, pero esta obra de los concilios monarquianos de Nicea y Sárdica se puede adquirir en este momento a través de Amazon. Como les dije, fue una obra que me ayudó a editar el pastor Thomas Harrison, al cual le agradezco mucho por el apoyo que él me dio, porque si no, no se hubiera publicado esa obra. Realmente, si no hubiera sido por el apoyo de él, todo el tiempo, ¿sí? Pero gracias a Dios, a ver, se fue, pero ya volví. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Aló, sí me escuchan? Se fue un momento mi señal, pero ya volví. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí la escuchamos. Bueno, si no hubiera sido por el hermano Thomas, realmente la obra no hubiera salido. Yo le agradezco a él por el apoyo que me dio y gracias a Dios entonces yo pude publicarla, pero les invito a ustedes también a adquirir ese material muy valioso. Yo creo que nosotros tenemos que reformular lo que estamos enseñando en nuestras clases de historia de la iglesia de los primeros siglos. Hay mucho material nuevo, investigaciones nuevas que inclusive le decía yo al hermano Donay, ni siquiera se han publicado de esta manera en el idioma inglés, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por lo que hemos podido descubrir, y yo sé que más adelante esta obra va a estar siendo traducida también al idioma inglés con la ayuda del Señor. Entonces ya dejamos en manos del hermano Donay para responder unas 2 o 3 preguntas de los hermanos relacionadas con este tema. Sí, Muchas gracias, hermano Julio César. Muy amable usted por disponer de su tiempo para compartir con nosotros. Habíamos hablado primero que la exposición sería nada más de media hora y después preguntas, pero fíjese que de verdad que hay tanto que hablar que se nos fue un poquito más de una hora en la exposición. Entonces las preguntas pues deben ser muy puntuales y sobre el tema, hermanos, sobre el tema. No vamos a preguntar aquí de otra cosa porque yo sé que ustedes, igual que yo, oyen al hermano Julio César y saben que él habla de otras cosas y otras cuestiones doctrinales y que también le gusta la polémica y todo porque es un apologista, ¿verdad? Pero no vamos a salir del tema, sino de lo que estamos hablando acá, historia eclesiástica y básicamente lo que pasó en estos siglos, o más bien en el siglo cuarto, porque fueron muchos concilios, muchos sínodos, muchas reuniones, va y viene, va y viene. Miren nada más las fechas, cuántos reuniones se hicieron, cuántos credos surgieron en esos 100 años, en el año 300. Entonces yo, hermano Julio César, quería preguntarle, o si usted nos puede comentar, porque aquí tiene en su libro la fórmula de Sárdica, capítulo número 8, que luego usted amplía en su apéndice B, en donde trata, pues, digámoslo así, el credo, no dice credo, dice el qué, el concilio celebrado en Sárdica, pero pues lo que se sacó allá, eh, que es fruto del monarquianismo modalístico de esa época. Si nos puede hablar de eso. Capítulo 8 y sí, el a ver, apéndice mire, B. lo que yo les decía es que cuando se reunieron en Sárdica en el 343, lo que estaban haciendo los obispos monarquianos era ampliar el credo de Nicea. Y por eso es que nosotros sabemos ahí que el credo de Nicea sí era monarquiano. Porque, como les dije rápidamente ahorita, en el concilio de Sárdica dijeron 2 cosas muy importantes. O sea, hay mucho que se puede hablar del concilio de Sárdica y yo los invito a ustedes a adquirir la obra de verdad. Ojalá, como hoy fue un momento tan rápido, donde estamos dando una información, como se dice, como un brochazo, ¿no? De una cantidad de información, ya llegará el tiempo en que ustedes también van a poder profundizar con más detalle, con más cuidado, con un estudio más concienzudo y poder escudriñar cada uno de esos asuntos. Pero lo que podemos decir es que en Sárdica dijeron 2 cosas importantísimas. Dijeron primero que no fue Dios como Espíritu Santo que sufrió, sino en la humanidad en la que Él se manifestó. O sea que miren que están hablando de la encarnación del Espíritu Santo. Y hablar de la encarnación del Espíritu Santo es algo que cree un monarquiano. Eso no lo cree un trinitario. O sea, se está mostrando claramente que en Sárdica los que estaban ahí dirigiendo el concilio eran gente que creía en la unicidad de Dios. Y están ratificando que el concilio de Nicea, porque fueron las mismas personas las que estaban ahí presentes, miren que en el concilio de Sárdica están otra vez Ocio de Córdoba, está otra vez Marcelo de Ancira y está Atanasio representando a Alejandro.
no está Eustacio de Antioquía, porque Eustacio de Antioquía ya había muerto y ya lo habían depuesto, ya lo habían desacreditado. Pero ellos dicen, no fue el Espíritu Santo, no fue Dios como Espíritu Santo que sufrió, sino la humanidad en la que se encarnó. Hablan de la encarnación del Espíritu Santo. Y la otra cosa importante que ellos dicen es que cualquiera que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres hipóstasis, miren ustedes muy bien, es decir, tres personas, sea declarado anatema. Es decir, ahí se está ampliando lo que ellos habían dicho en Nicea, de que realmente cuando ellos dijeron cualquiera que diga que el Hijo es de otra hipóstasis, diferente al Padre, lo que ellos estaban era condenando ya a la Trinidad. Entonces, cuando los trinitarios nos dicen a nosotros que la unicidad fue condenada en el concilio de Nicea, realmente no saben de lo que están hablando. Y les voy a decir algo aquí, mire, lo que pasa es que la gente habla mucho del concilio de Nicea, como ya les decía al principio. La gente habla mucho, pero no sabe de qué hablan, no saben detalles, no saben datos allá precisos. ¿Por qué? Porque los mismos maestros de patrología trinitaria son culpables de haber enseñado mal, ¿sí? Son culpables de haber enseñado mal, de haber ocultado información. Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir de ese concilio de Sárdica del 343. Y miren ustedes que los arrianos no pudieron soportar ese concilio, tanto que hicieron un concilio paralelo en Filopópolis, lo que ya dijimos. Ellos hicieron un concilio diferente allá, donde hablaron de ese tema. Eso es lo que podríamos decir, hermano Donay, rápidamente del concilio de Sárdica, ¿sí? Podríamos decir así rápidamente. Quiero leer acá una frase del libro, dice, acerca de esto, del concilio de Sárdica. Declaramos, entre comillas, declaramos excomulgados de la Iglesia Católica a aquellos hombres que dicen que Cristo es Dios, pero que no es el verdadero Dios. Bueno, lo demás se lo va a leer, o ya lo leyó, porque me imagino que ya lo adquirió en Kindle, solamente $3, que eso no es mucho. En el orden en que levantaron las manos, Jonathan y después Carlos. Puntuales, por favor, hermano, para agilizar. Bueno, mi hermano, pues yo quiero pues agradecer, aquí hay mucha tela por cortar, hermano, y pues de recibir el conocimiento. Un saludo también a nuestro hermano Julio Clavijo, y es de gran bendición. Hay muchas cosas que ahondar en este tema y gracias por cada uno de esos aportes, cada una de esas enseñanzas, y vamos a seguir estudiando porque hay mucho que ahondar en este tema que nos parece muy interesante, muy valioso. Dios me le bendiga a mis hermanos, hermano Donay también. Amén. Sí, yo quisiera decirle, hermano Donay, aquí a los hermanos, aprovechando el discurso que da el hermano, mire, así como los trinitarios han torcido la Biblia, ¿sí? Ellos también han torcido la historia, porque realmente los maestros de patrología trinitaria, ellos saben estos datos, los conocen desde mucho más antes, porque ellos sí han tenido acceso a esta información que nosotros hasta ahora comenzamos a tener acceso en estas investigaciones. Y entonces lo que quiero decirles es que ellos no han sido honestos con lo que ellos han dicho. Ellos, así como son capaces de torcer la Biblia, también han sido capaces de torcer la historia. Cuando uno oculta información, también está siendo, de alguna manera, no está siendo honesto intelectualmente, ¿sí? Si yo oculto información a conveniencia, entonces yo no estoy siendo honesto intelectualmente y no estoy contando la historia como se tiene que contar. Y ellos justamente eso es lo que han hecho. Han mostrado los datos que les convienen, pero han ocultado los datos que no les convienen. Por ejemplo, ¿cuándo han ustedes oído que Atanasio de Alejandría fue monarquiano un tiempo, fue unicitario un tiempo? Nunca eso se ha oído. Pero como al final de la vida él se volvió trinitario, entonces los apologistas de patrística trinitaria, entonces sacan a relucir que Atanasio era un trinitario, pero no cuentan la otra parte, que al principio era unicitario, que después se torció, ¿cierto? Eso no lo dicen, no son capaces de contarlo. Entonces, hay muchos detalles aquí que se